días a todos, buenas tardes ya a todos. Pues para compartirles, pues que acabamos de aprobar hace un rato en Comisiones Unidas por unanimidad el dictamen de las tres iniciativas que presentaron los grupos parlamentarios, el PRI, el PRD y el PAN, sobre transparencia y acceso a la información pública. Es decir, estas iniciativas que buscan dotar de autonomía constitucional al IFAI, al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, con la intención de convertirlo de un órgano federal, como es ahora, a un órgano nacional. Esto se aprobó por unanimidad y la verdad es que estamos muy contentos. Pues yo presenté la iniciativa del PAN, se incorporaron prácticamente todos los temas fundamentales que eran para nosotros, se incluyeron en la reforma constitucional que vamos a aprobar en un momento más. Y muchas de las otras cosas pues se acordó que se establezcan en las leyes generales que también acordamos emitir después. A partir de la reforma constitucional se van a tener que aprobar o promulgar tres leyes generales. Una en materia de acceso a la información pública, otra en materia de protección de datos personales y una más en materia de archivos, que esta fue una de las propuestas que hizo el PAN y que enriqueció el dictamen y la reforma, porque no hay acceso a la información pública si no existe la información. Entonces estamos mandatando a todos los sujetos obligados, entes públicos, para que sistematicen, ordenen su información para que cuando sea requerida esté disponible. Las notas fundamentales de lo que aprobamos hoy en comisiones son convertir al IFAI en un órgano nacional a través de darle dos facultades muy importantes. La facultad de atracción de una resolución de un órgano de acceso a la información pública estatal que considere que es de relevancia o trascendencia nacional, que lo pueda traer el IFAI para que se resuelva pues en este organismo nacional o federal. Y la otra facultad que es muy importante se la dimos al ciudadano. Bueno, esa la ejerce el ciudadano pidiéndole al IFAI que revise una resolución que le haya negado los órganos garantes en los estados una información a un ciudadano, podrá solicitar al IFAI que revise esa resolución. Hoy día eso no sucede. Si ustedes viven en Yucatán, en el Estado de México, en cualquier Tlaxcala, en cualquier estado del país, solicitan como periodistas o cualquier ciudadano una información que les recurren al órgano garante estatal y se las niega, pues ahí se acabó la historia. Ya no tienen manera de recurrir. Entonces, por eso es tan importante esta facultad de revisión para que ustedes y cualquier ciudadano puedan pedir al IFAI que revise. Entonces, facultad de atracción, facultad de revisión. Estamos dándole al IFAI la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad cuando se resuelva algo que considere que está en contra de la Constitución, y también para interponer controversias constitucionales en contra de órganos garantes de los estados o de algún otro ente público que esté violentando este derecho a acceso a la información pública. Logramos también poner en el dictamen de la reforma los sujetos obligados en un concepto amplio. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Abrir su información, hacerla pública. Ahora tenemos sindicatos y partidos políticos de manera explícita y directa, así como fideicomisos públicos y cualquier otro organismo, ente público, privado, persona moral, física, etcétera, que maneje recursos públicos o que tome decisiones de autoridad. Ese fue un logro también claramente, lograr la inclusión de estos sujetos obligados de manera explícita. Y finalmente les diría una cosa muy importante, que es que todo lo que estamos pidiendo en cuanto a diseño institucional y en cuanto a criterios para el IFAI, lo logramos también establecer para los órganos garantes en los estados, que sean autónomos también y todas las demás características. ¿Para qué? Pues para que el ciudadano, sin importar dónde viva, como les decía, en cualquier lugar del país, se garantice su acceso a la información pública. Oiga, senadora, yo quisiera preguntarle sobre los sujetos obligados ¿Me en volteo? forma específica. No, está bien. Perdón si parece que siente paso. Senadora, con todo respeto, vamos a poner el ejemplo del CIENTE. ¿Cómo va a ser el ciudadano para enterarse si se usan mal o bien los recursos públicos
que utilice el CENTE y por tanto acotar el enorme poderío económico político que tiene nuestro gobierno? Bueno, el procedimiento es el siguiente: el ciudadano acude a la unidad de transparencia o directamente al sindicato, al partido político o a cualquier ente interesado sobre el que le interesa tener información pública. Se le da. Si no se le da, si se le niega esta información pública, entonces el ciudadano ya puede recurrir al IFAI para decir, oye, esta es información pública, me interesa y me fue negada. Entonces el IFAI podrá ordenarle al sindicato o a cualquier otro ente o sujeto obligado a que entregue esa información. De esa manera funcionaría. Pero en caso de que no entregue esa información, quedamos en lo mismo, ¿no? No, está obligado a entregarla, o sea, y veremos las sanciones en la ley correspondiente, pero ya hay un mandato constitucional para que sindicatos, partidos políticos y todos los demás, que ya hemos comentado en algunas otras ocasiones, entreguen la información. Desobedecer, eso lo vamos a establecer en la ley, es motivo de una discusión posterior. Lo importante es que ahorita ya quedaron como sujetos obligados directos partidos políticos, que antes era a través del IFE, y sindicatos. Sobre la nominación de los integrantes del IFAI, ¿es suficiente en los candados que ha puesto el Senado o se necesitaría más? Sobre todo porque pues al final quien debe de darle el visto bueno pues seguirá siendo el presidente. No, no es así. El presidente no va a dar el visto bueno. Pero tendrá que pasar algo. Ese es un logro muy importante de la reforma. A través del nombramiento de los comisionados estamos garantizando independencia del órgano y autonomía. No, el PAN y el PRD no queríamos que la última palabra la tuviera el presidente de la República o en el caso de los órganos estatales, los gobernadores, y lo conseguimos a través de un modelo en el que es el Senado el que nombra y el presidente de la República puede objetar, que no es lo mismo, o sea, lo único que puede hacer es decir, no estoy de acuerdo con este nombramiento. Una vez regresaría al Senado, se vuelve a nombrar por parte del Senado, por 2/3 partes, y si el presidente vuelve a objetar, entonces en una tercera ronda, el Senado ya sin la intervención del presidente de la República, nombra solito. Entonces, al final, el que tiene la última palabra en estos nombramientos es el Senado, que es un órgano plural, en el que se tiene que llegar a consensos. Va a ser previa consulta, que también vamos a definir los mecanismos en la ley correspondiente, pero previa consulta con organizaciones de la sociedad civil, con expertos en el tema. Entonces, esto pues le estamos blindando de alguna manera a los comisionados para que realmente puedan ser independientes y puedan cumplir con su función, porque ahora al hacer un organismo, al IFAI como organismo autónomo, vamos a estar sujetos todos los poderes. Hoy día solo es el gobierno federal, ahora al hacerlo autónomo y nacional, vamos a estar sujetos al IFAI los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y además los estados y los municipios. Le estamos dando un poder muy fuerte, muy importante, y por eso es que los comisionados pues tienen que ser lo más independientes posibles de cualquier gobernador, ejecutivo, en fin. Senadora, ¿en qué casos el presidente de la República o el gobernador del Banco de México pueden interponer en controversia? Pues se establece en los casos en los que ya contempla la actual Ley Federal de Acceso a la Información Pública en los artículos 13 y 14, que es en casos de cuando se ponga en riesgo la seguridad nacional, cuando se ponga en riesgo la estabilidad económica, financiera, monetaria, tratándose de negociaciones de instrumentos internacionales, por ejemplo. Es en estos casos en los que podrían interponer una controversia constitucional. Senadora, ¿ya se habló de las sanciones que podría poner quienes no cumplan? No, aún no. Eso va en la ley respectiva que entraremos a discutir en el año que entra. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.